Muy bien, para el ejercicio 11 vamos a hacer un recuento del número de migrantes que están en las 5 ciudades más visitadas por el sexo, además del informe con los datos respectivos. Para ello necesitaremos pasar la tabla migrantes, la tabla sexo, la tabla estado civil, la tabla estado migratorio y la tabla ciudades. Son 5 tablas que hemos pasado a nuestra base. Muy bien. Para realizar esto nos pide, bueno, en primer lugar vamos a hacer el cálculo del tiempo de migración en años, ¿sí? Transformar asistente para fecha y hora. Calcular con fechas y horas. Y en la segunda opción, fecha actual menos la fecha de migración, nos va a dar el tiempo de migración. ¿Sí? Tiempo de migración. Muy bien. Finalizar y ya tendremos nuestra variable creada. ¿Sí? ¿Sí? Como pueden observar aquí, y aquí está creada. Muy bien. Ahora nos pide en las 5 ciudades más visitadas por el sexo. Para ello vamos a agregar datos, agregar, ¿sí? En primer lugar vamos a agregar solamente la ciudad, ¿sí? Y le vamos a poner un nombre, por ejemplo, vamos a seleccionar la casilla que dice número de casos y le pondremos un nombre. De igual manera vamos a seleccionar la segunda opción de crear un nuevo conjunto de datos y le ponemos también un nombre, ¿sí? Le ponemos en aceptar y como pueden observar tenemos nuestra nueva ventana de CPS solo con las variables que necesitamos. Pero si se dan cuenta, aquí no tenemos clasificados por el sexo, ¿sí? Por ello, vamos a, en la base original, ¿sí? Datos, agregar de nuevo, y le incluimos aquí la variable sexo, ¿sí? Le ponemos otro nombre, ¿sí? Por ejemplo, esta solo le vamos a dejar como recuento. Le ponemos a aceptar todo igual, solo que le agregamos la variable sexo y le cambiamos los nombres. Aquí ya se pueden dar cuenta que está desagregado por sexo y el recuento individual de cada género, ¿sí? De cada sexo, perdón. Pero no podemos realizar el gráfico directamente de aquí porque se nos van a desordenar. Ahora, lo que hacemos para poder realizarlo, entonces en datos, vamos a fusionar archivos y añadir variables. Aquí vamos a traer del recuento parcial, ¿sí? Le damos clic en la opción de fusión de uno con muchos basada en valores de clave y en el recuento parcial vamos a poner la variable clave ciudad nombre. Le damos en aceptar y se nos habrán fusionado trayendo de la ventana anterior que hemos sacado de esta variable la pasamos a la ventana en la que estamos trabajando. Ahora, si nosotros le damos clic derecho, ordenar de forma descendente, como pueden observar, ya no se pierden, bueno, quedan las ciudades por sexo basada en el recuento parcial, ¿sí? Ya no se nos pierde, porque si le hacíamos eso sin hacer la fusión, resulta que, bueno, se nos desordenaban las ciudades y no quedaban por sexo como queríamos. De esta manera ya la podemos hacer. Entonces, ahora vamos a analizar informes, resúmenes de casos. Y aquí vamos primero. Recuento parcial lo vamos a colocar en la variable de agrupación. La variable recuento en la variable de arriba. Ciudad, nombre y sexo, nombre. No se olviden de en estadísticos quitar esta opción que es número de casos. Y limitamos los casos a 10, a pesar de que nos pide 5, pero como es dos sexos, masculino y femenino, son 10. Aceptar. Y como pueden observar, en esta tabla ya tendríamos las 5 ciudades más visitadas, ¿sí? Por el total del recuento de migrantes. Y dividido, bueno, y desagregado por el sexo. Eliminamos de esta tablita lo que no necesitamos, ¿sí? Todo lo que no necesitamos. Y nos quedamos solamente con estas 3 columnas de datos. Una vez que tengamos eso, le damos clic para que se seleccione el título de la tabla. Le damos clic derecho, crear gráfico de barras y ya tendríamos nuestro gráfico por ciudades visitadas. Para que quede más, bueno, para que quede como nos pide la pregunta, de hecho, le damos, bueno, primero le agregamos los datos, luego le damos doble clic en cualquier barrita y en categorías vamos a
ordenar por valor las ciudades de forma descendente. ¿Sí? Le damos clic en aceptar y como pueden ver ya se nos ordena. Por ejemplo, queda Santiago, Nápoles, Nueva York, Los Ángeles y Quebec. Lo podemos verificar acá. Santiago, Nápoles. Aquí primero en nuestro gráfico está Nueva York y abajo Los Ángeles. ¿Qué pasa? Que las dos ciudades, perdón, tienen la misma cantidad de migrantes, sino que está, bueno, el SPS en primer lugar le ordena de forma ascendente en función de, em, sí, le ordena de forma ascendente. Pero como estos dos tienen el mismo número de casos, al rato de volverle a ordenar de forma descendente, no le toma en cuenta el nombre. Por eso es que, a pesar de que aquí en nuestra tabla primero aparece Los Ángeles, por orden alfabético, obviamente L va antes que N. En nuestro gráfico se nos va a quedar así, pero no afecta en nada, porque como les digo, tiene, tienen el mismo número de migrantes. Ahora bien, si queremos, por ejemplo, eh, que nuestro gráfico sea más intuitivo, le vamos a seleccionar una barrita y aplastamos control. Seleccionamos la siguiente saltándonos una, ¿sí? La siguiente, la siguiente, y como pueden ver ya se van seleccionando, ¿sí? Y la siguiente, la última. Le vamos a dar en relleno y borde y le cambiamos el color, ¿sí? Para que, bueno, en este caso los masculinos sean la barrita verde y los femeninos la barrita azul. Ese sería el gráfico, ¿sí? Le damos clic en cerrar y podemos ya ver en nuestra ventana de resultados que queda nuestro gráfico. Le ponemos el nombre de la pregunta, que es el número de migrantes eh, en las ciudades más visitadas, en las 5 ciudades más visitadas, perdón, por el sexo. ¿Sí? Ahora procedemos a hacer nuestro informe realmente con las variables que queremos. Informes, resúmenes de casos. Ah, no, lo siento, perdón. Sí, ok. Primero necesitamos irnos a la base original, ¿sí? Y ahora sí vamos a aplicar un filtro, ¿sí? Y aquí vamos a seleccionar las ciudades bueno, las ciudades que queramos hacer el análisis. Si vemos son 5 ciudades, ¿sí? Podemos tomar, por ejemplo, los migrantes en Quebec, ¿ya? Los migrantes en Quebec masculinos. Entonces deberían salirnos 84. Vamos a la base original porque ahí tenemos todas nuestras variables. Sí, en datos, seleccionar casos. Y satisface la condición de que, bueno, pues en la ciudad sea igual a Quebec y además que el sexo sea igual a masculino. Le damos en continuar y aceptar. Una vez filtrados los datos en nuestra base original, procedemos a hacer nuestro informe, ¿sí? Informe, resúmenes de casos. Nos pide nombre y apellido, como siempre, ¿sí? Además nos pide estado migratorio, número de hijos, estado civil, um, estado migratorio, número de hijos, estado civil, sexo también nos pedía, ¿sí? Sexo, tiempo de migración en años y ciudad. Tiempo de migración en años, vamos a ver la variable que calculamos al inicio, y la ciudad, ¿sí? Quitamos el límite de casos y le ponemos a aceptar. Como podrán ver, aquí todos son masculinos, todos están en Quebec y al final son 84, ¿sí? Tal como está en nuestro gráfico, coinciden ambas. Entonces ese sería el ejercicio número 11 con respecto a las consultas y ordenamiento de datos en SPSS. Muchas gracias.